Yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la tercera y última parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Otro sueño hecho realidad con esto del Congreso, y es que tenemos ese tercer continente, que estamos hablando de Asia, que se hace presente dentro del Congreso, y desde el Nepal. Y Nepal está en frontera con la India, pero es parte de ese Himalaya, donde está India, Pakistán, China. Eso es toda esa cultura milenaria que tanto legado nos da hacia el presente y hacia el futuro. Y tenemos una persona muy interesante desde las faldas de la cordillera, donde hay un centro de investigación, una clínica allí, en ese lugar, en Nepal, y es el doctor Rodolfo Jesús González Paz. Sin embargo, él es conocido allá en Nepal como el doctor Paz. Bueno, pues lo que vamos a hablar es sobre la medicina tibetana, lo sagrado del Himalaya. Y pues, bueno, es que este autor ha hecho tantas cosas y es una amalgama de tanta información porque él es ingeniero, un ingeniero de macromoléculas y hace su tesis en biomedicina. Entonces, bueno, es un placer tenerte con nosotros. Rodolfo, muchísimas gracias, bienvenido. Ok, buenos días desde el Himalaya, desde Dolu, aquí en Nepal. Es una zona muy sagrada, el Himalaya. Bueno, me conocen aquí como el doctor Paz. Me he dedicado a mi vida, aunque mi profesión inicial fue la de ingeniero, y luego obtuve una beca para estudiar un doctorado en Europa en biomedicina. Y salté a Asia con esta medicina tan sagrada que se tiene aquí y tan profunda, ¿no? Entonces es muy bonito hacer un puente mejor de Occidente y lo mejor de Oriente. Actualmente estoy trabajando es un doctor muy reconocido en Europa y en el mundo a nivel de medicina tibetana. Y aquí es una clínica, un centro de investigación donde se preparan muchas medicinas, se atienden pacientes y durante el día atendemos muchos pacientes y también investigamos en el desarrollo de nuevas medicinas. La medicina tibetana estuvo por muchos años guardada en el Tíbet, ya que el Tíbet, como saben, está en una zona muy alta del Himalaya y permanece básicamente cerrado unos 7, 8 meses del año por la nieve. Entonces ellos estuvieron conservando toda esta sabiduría por muchos años. La medicina tibetana tuvo una influencia muy fuerte de lo que es medicina china, medicina ayurveda de la India, medicina persa, medicina griega, y la medicina autóctona del Tíbet, que era el Bon, ¿no? Que era la medicina indígena y chamánica de lo que es el Tíbet. El Tíbet, si lo buscan en el mapa, actualmente, bueno, es parte de China por ciertos problemas políticos, pero antiguamente tenía una dimensión del tamaño de India, o sea, era un país muy grande. Entonces imagínense, la medicina autóctona se fue mezclando con la medicina, como comenté, persa, griega, china, india, y se generó lo que es la medicina tibetana actual. Fue hasta como el siglo XII que el padre de la medicina tibetana, que es Yutok, él sistematiza esto en un estudio universitario, que son unos 6 años, en donde se ve toda la parte de anatomía y se ve todo lo que se ve en medicina, pero con una visión muy íntegra, muy íntegra. Ya no se considera el entorno como algo separado del cuerpo, sino hay una conexión, digamos, intrínseca entre el externo y el interno. Eso es muy importante para la visión de la medicina tibetana.
Y bueno, esta historia conlleva a que actualmente, después de que China invade Tíbet, los tibetanos se ven forzados a salir en este tema político, y en esta salida la gente empieza a tener contacto con lo que es la cultura tibetana, y en Occidente empezamos a tener la dicha de poder acceder a este conocimiento. Actualmente nosotros en Costa Rica tenemos una pequeña clínica, un pequeño espacio donde también generamos terapias y terapias externas, no solamente medicina desde el punto de vista de toma de medicina como tal natural, sino también terapias externas tipo acupuntura, Kumnie, moxa, drenaje de sangre. Se hacen varias cosas para balancear el cuerpo. Básicamente la medicina tibetana antiguamente se operaba mucho. Hoy en día ya no se opera tanto. Ellos poco a poco se fueron dando cuenta de que existen, eh, aparte de la parte física, existe un componente que nosotros en la ciencia moderna llamamos, digamos, campos electromagnéticos o energía, ¿no? Que fluye, impulsos eléctricos que fluyen en el cuerpo. Y la medicina tibetana, gracias a que los rituales fúnebres de ellos es cortar a las personas en pedacitos y ofrecérselas a los pájaros, ¿verdad? Porque ellos consideran que el cuerpo ya muerto es como una vasija vacía, que ya no tiene ese tiempo de vida. Entonces prefieren hacer algo útil y darle de comer a los animales. O sea, eso les permitió desde hace miles de años ver el cuerpo por dentro, órganos, y en el siglo VII ya tenían, digamos, unos libros de anatomía increíbles, con todos los vasos, órganos, circulaciones, 25 millones de poros en la piel, ya para el siglo VII, algo increíble. Mientras que en Europa y en Occidente, en el siglo XV, estamos hablando del doble después, apenas están robando los cadáveres como Miguel Ángel, el famoso escultor, para estudiar la musculatura. Entonces en Occidente no se podía, era prohibido abrir cuerpos. Entonces no se podía avanzar, ¿verdad? No se tiene una profundidad desde este punto de vista. En Occidente tenemos muy buenas máquinas y tecnología actual que ayuda un montón, pero la comprensión en partes más internas del cuerpo no se avanzó tanto. En cambio, en el Himalaya, debido en el Tíbet específicamente a esta apertura del cuerpo desde hace tantos miles de años, ellos se dieron cuenta que habían otras cosas, que habían, además de los órganos, habían estas corrientes que fluyen. De ellos encontraron 72.000 canales, que son en donde fluye la corriente, la energía por el cuerpo, ¿verdad? Lo que se llama en la Ayurveda también los doshas, y los tibetanos les llaman los niepas, ¿verdad? Ellos hablan de que hay tres tipos de corriente que fluye por el cuerpo energía. Básicamente fluye por el sistema nervioso, vasos, venas, los famosos meridianos, que hasta hace poco se les dio validez. La ciencia moderna, antiguamente los meridianos eran una fantasía, pero ya actualmente la nanotecnología nos ha permitido, a través de nanosensores, detectar estos nanovoltios y estas corrientes que son tan sutiles que fluyen por los meridianos. Entonces, bueno, los tibetanos, al darse cuenta de que en jerarquía lo que mandaba eran estas corrientes, se enfocaron en ello. Y luego los órganos, antes de que cualquier órgano, cualquier músculo tenga un movimiento, lo primero que hay es un impulso eléctrico. Entonces, básicamente, antes que cualquier sustancia química se release, o sea, se libere de cualquier órgano, lo primero que hay es un impulso eléctrico. O sea, ellos se enfocaron en que todas las píldoras naturales estén perfectamente combinadas con plantas que tienen distintas potencias para estimular este tipo de impulsos en el organismo y balancear. O sea, ellos hablan de que básicamente hay tres tipos de corrientes, como decir en la casa que tenemos 110 y 220. En el cuerpo también tenemos tres tipos principales de electricidad que fluyen por estos 72.000 canales. Básicamente, principalmente hay un tipo de corriente que fluye por el canal central, y los otros dos básicamente fluyen por dos canales laterales. Y bueno, estas corrientes, estos campos electromagnéticos confluyen generando en nuestro
en nuestra columna vertebral lo que llamamos chakra en sánscrito, que son, digamos, concentraciones de energía, ¿no? De estos campos electromagnéticos en el cuerpo que ya hoy en día también se pueden medir. Antiguamente no se podían medir y era todo era algo que no tenía validez desde el punto de vista de la ciencia moderna. Y es muy importante para lo que es la salud, ¿no? Lo que son los chakras y su balance. Básicamente la medicina tibetana hoy en día, a través de la dieta, de píldoras herbáceas, ¿no? A través del comportamiento, a través de lo que es las actitudes mentales, lo que llaman ellos venenos mentales que afectan estos impulsos eléctricos, el clima, ¿verdad? Y también lo que ellos llaman el karma, o sea, nuestras vidas pasadas o lo que nosotros traemos con nosotros que llamamos genética en la ciencia moderna. Todo esto influye en la salud del individuo interior y exterior, ¿no? Entonces, esto de forma muy general es cómo se trabaja. Los médicos tibetanos básicamente lo que se hace es leer el pulso, se buscan unos vasos y unas venas que conectan directamente con 12 órganos. Estos órganos, uno a través de esta pulsación, de este vaso que conecta directamente, uno puede ver cómo está el órgano. También uno puede ver los niepas, que son estos tres tipos de impulsos, corrientes en el cuerpo, cómo están, si están desbalanceadas, cuáles están desbalanceadas. En base al impulso, uno puede ver también qué tipo de comida es lo que más come el individuo, entonces qué tiene que comer, tipo de actitud mental lo está afectando en ese momento. Y de esta forma se trabaja, también se la orina, se ve también un poco la lengua, se ven los ojos, las uñas, se hace un diagnóstico un poco también al cuerpo para buscar ciertos factores de conexión con el cerebro y cosas que pueden estar ocurriendo en el individuo. Entonces, de forma general, es así como se diagnostica, es como se trata. Las medicinas naturales, como les dije, están ansiadas. El médico tibetano se hace un trabajo enorme. La farmacopedia tibetana actualmente es la más grande del mundo, tiene más de 2.400 compuestos naturales y sus mezclas. Esta permutación genera unas 400 millones de píldoras aproximadamente. Y lo importante es esta combinación. Ellos, por las plantas que crecen en la sombra tienen un efecto, unos compuestos naturales, las que crecen en la luz tienen otro, las que crecen, digamos, en alta altura, baja altura, y todo esto lo combinan de una forma perfecta, lo recolectan en un periodo específico del año. Entonces no es muy comercial, o sea, no es que, bueno, vendemos aceite esencial de lavanda, entonces se cultiva lavanda todo el año, se produce, se saca, no. Aquí se recolecta en luna nueva, sequía, de tal mes, solo esa planta que se encuentra en su clima, digamos, energético. Y esto hoy en día la biotecnología también lo ha demostrado, de que efectivamente hay momentos en que las plantas se encuentran en su clímax más biofuncional para ser consumido. Entonces hoy en día está de moda ir a las macrobióticas y comprar natural, pero bueno, ya va, las plantas también hay veneno y consumir lo natural en mucha cantidad no es bueno, el hígado sufre. O sea, hay que saber cómo combinar estos compuestos y gracias a esta sabiduría, digamos, antigua, de más de 7.000 años de antigüedad, que traen todo este conocimiento, obtenemos estas combinaciones adecuadas, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Entonces la píldora genera una potencia eléctrica en el cuerpo y al mismo tiempo trabaja lo que es la parte bioquímica, si hay un dolor de barriga o si hay una piedra que disolver en, no sé, en la vesícula o cáncer, si hay un tumor, ¿verdad? Pero lo principal es trabajar desde el punto de vista eléctrico y luego los órganos automáticamente obedecen y simplemente poco a poco se va curando la persona. Entonces se cura la raíz, no se enfoca tanto en los síntomas, porque a veces podemos tener un dolor de cabeza, pero una aspirina nos ayuda a aliviar el síntoma, pero los dolores de cabeza pueden continuar, porque puede que la raíz esté en el estómago. Entonces no hay que dar una aspirina, hay que dar algo para el estómago,
pero ¿cómo saber que la raíz está en el estómago? Entonces esto a través del diagnóstico uno lo determina, cuáles órganos son la causa raíz de la manifestación que se está generando en algún otro órgano, que puede que no tenga nada que ver, pero bueno, en la alopatía, pues tienes un dolor de cabeza, es el neurólogo quien te ve, ¿no? Entonces no es digamos, el cardiólogo, o el del hígado, o el del estómago, sino el neurólogo, y puede que no te ayude. Ese fue por lo menos mi caso. Yo sufrí de migrañas muy severas cuando era muy pequeño, más de toda mi pubertad, básicamente unos 8 años con migrañas semanales, de que los neurólogos me decían que me podía tomar todas las ibuprofenos que quería. Yo me llegué a tomar 2 ibuprofenos de una sola vez con 12 años. Y no me hacía nada, ni costillas. Y claro, esto es algo que, claro, en esa época yo no tenía estas herramientas. Y hoy en día estas herramientas, bueno, me han llevado no solamente a una salud física, sino también a una salud mental, porque en la medicina tibetana se cree que la base o la raíz de 84.000 desbalances psicoemocionales que se generan en el individuo se encuentran en el ego, ¿verdad? En la creencia de un yo, ¿verdad? Esta es la causa raíz, el no estar presente. Entonces, básicamente, si vemos el cerebro, que eso ya se ha hecho, digamos que el director de aquí, el doctor Sherab Tenzing, fue escogido entre los mejores meditadores también de la zona del Himalaya, por National Geographic Discovery Channel, y se le conectaron unas máquinas científicos de Occidente para ver el cerebro. Y ellos encontraron algo increíble, que es que cuando las personas estamos en el momento presente, todo el cerebro se ilumina y todas las secciones del cerebro trabajan en equilibrio. Entonces esto hace que los impulsos eléctricos que se generan y que lo que es las sustancias bioquímicas que se generen de forma equilibrada. Mientras que una persona que se encuentra, digamos, no sé, pensando en el futuro, con un sentimiento de miedo o inclusive un sentimiento en el futuro de algo que lo hace feliz, pero está desfasado, fuera del presente, se ilumina solo una sección del cerebro y se segregan unas sustancias bioquímicas de estos impulsos eléctricos que luego llegan, no sé, al páncreas y luego tenemos deficiencia de insulina. Entonces, básicamente, la causa raíz de todas nuestras enfermedades se genera por no estar presentes, en pocas palabras. Y esto ya está demostrado científicamente, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, la causa raíz en la medicina tibetana. Entonces, se considera que la práctica de la presencia instantánea, o al menos presencia relativa, es para dar una salud en el individuo mental y una salud física, y poder ayudar, ¿verdad?, también a los demás a sanarse y curar. Entonces es muy importante lograr esta presencia continua, ¿verdad?, del individuo. Y ya luego cuando el ego entra, ¿verdad? El ego entra, aparece, el ego es quien desea, el ego es quien se aferra, que son dos de los, digamos, venenos mentales que afectan una de las corrientes en el cuerpo, que es LUM, es el deseo y el apego. Y, por ejemplo, también está el rechazo y la adversión, que afectan CRISPA, que es otra de las corrientes que en el cuerpo se encarga de muchas funciones. Básicamente CRISPA más hacia la parte digestiva, de separación de nutrientes. Y luego está Beckham, que es una corriente que son impulsos que animan todos los fluidos en el cuerpo, lubricaciones, formación de músculo. Y aquí es la ignorancia. Entonces estos son venenos mentales que cuando el ego aparece, el ego es quien ignora, el ego es quien desea, el ego es quien rechaza, y aquí empiezan el cerebro, los impulsos eléctricos a no funcionar bien, luego las sustancias bioquímicas, y luego los órganos, y luego las enfermedades. Entonces es así la cadena íntegra de cómo funciona, ¿verdad? Aquí no tenemos los psicólogos por un lado, los nutricionistas por otro, y el cardiólogo por otro lado, sino que de forma integral se estudia el individuo y también su entorno, como el clima, las circunstancias lo afectan a él,
y él afecta las circunstancias, ¿no? Esto creo que calza mucho con la propuesta de este congreso, que es esta visión de cómo podemos nosotros, ¿verdad?, sanarnos nosotros y de esta forma también ayudar a sanar el externo y tener un mundo en donde seamos personas sanas. Básicamente, esto es de forma muy general la visión y el cómo se trabajan. Y bueno, ya como les comenté, realmente es un arte muy sagrado. Hay medicinas que trabajan a nivel del cuerpo, hay medicinas que trabajan a nivel del eje tántrico o el eje energético del individuo, y hay medicinas que también trabajan a nivel de la parte dármica o espiritual. Inclusive expresión genética o desexpresar un gen, por ejemplo, el del cáncer. Entonces hay cosas increíbles que uno ve aquí que uno dice, wow, ¿por qué no tenemos este conocimiento en Latinoamérica o en el continente americano? Hasta hace muy poco es que inclusive en Estados Unidos hasta ahorita es que apenas se puede empezar a hacer algunos cursos y estudios en medicina tibetana. Pero bueno, esperamos poder en Latinoamérica seguir fomentando y divulgando y ayudando a personas con este gran conocimiento. Entonces, bueno, muchas gracias. Básicamente esto es un resumen. Puedo ahondar mucho más. Si alguna pregunta, con mucho gusto las puedo responder. Bueno, Rodolfo, gracias yo como que no estaba aquí, yo como que estaba allá. Es una delicia escuchar todo esto y bueno, vamos a profundizar algo. He tomado notas y a la carrerita de lo que voy captando. Me gustaría volver a estas corrientes LAM que trabaja el deseo y el apego, que está relacionada a Beckham, que es la lubricación, pero que también maneja la ignorancia, y esa tercera que no capté. Vamos allá. Sí, ok. En el caso del LUM, es correcto. Digamos que el LUM es una corriente que viaja por los 72.000 canales, básicamente, principalmente por el canal central, ¿verdad? Y es la más importante, ya que maneja todo lo que son agentes móviles, todo lo que es circulación, respiración, expulsión de heces, de orina, pensamientos, percepciones, movimientos, la psiquis, ¿no? Y está relacionado con el deseo y el apego. Este es el primer veneno mental. Entonces también todas las comidas que afectan o que exaltan psiquis, como el café, chocolate, el cerdo, pan blanco, Coca-Cola, todas estas cosas a veces, inclusive vegetales, a veces crudos, el exceso de estas cosas hacen que esta corriente se desbalancee. Y desde el punto de vista de la actitud, las personas que desean o se aferran mucho a cosas en su vida, están apegadas a algo, entonces desbalancean esta corriente y empiezan a tener problemas, más que todo de ansiedad, de estrés, de depresión, ¿verdad? Por eso esta corriente es tan importante, porque en Occidente es una de las que más nos está afectando. Y inclusive esta corriente balancea las otras dos corrientes en el organismo que es la Oda y Beckham, viajan por 24.000 canales cada una y están balanceadas por LUM. Entonces es importante a veces estimular LUM para balancear también Beckham y CRISPA, ¿no? En el caso de CRISPA, en el caso, perdón, de LUM, es una corriente que está más asociada a lo que puede ser el elemento viento. Por eso es un tipo de electricidad o de corriente que fluye por el cuerpo que es móvil, muy móvil, ¿no? Y se asocia al elemento viento. En el caso de CRISPA está más asociado al elemento fuego, todo lo que es gestión, separación de nutrientes, vista, ¿no? Coloración de la piel, la parte del hígado, lo que es todos estos procesos de asimilación, ¿no? Esta corriente es la que hace que estos órganos hagan sus funciones. Y el veneno mental afecta es el rechazo y la adversión, ¿no? A esta corriente.
las comidas que afectan son personas que comen cosas muy, con mucha especie, ¿no? Mucho curry, mucha cebolla, mucha pimienta, mucho jengibre, todo lo que calienta hace que esta corriente se altere en exceso, ¿no? En Occidente no es muy normal encontrar gente que esté muy desbalanceadas por acá, sí se encuentran, pero en Asia se come mucho más especiado, mucho más curry. Aquí se consiguen más desbalances de individuos hacia lo que es crispa, ¿no? Y Beckham está más enfocado a lo que es, como ya les comenté, fluidos, todos los fluidos, sistema linfático, lubricación, articulares, están basados digamos, en esta corriente. Y la gente que come mucho carbohidrato, mucho dulce, digamos, muchas cosas fritas, que esto es muy occidental, solemos tener bastantes desbalances hacia el lado Beckham, ¿no? En Occidente. Y digamos que el veneno mental que afecta es la ignorancia a esta corriente. Y el clima que afecta a este es el frío. En cambio, a Crispa es el calor. El clima afecta a cualquiera de estas tres corrientes. Afecta si son climas muy o agua fría, o helado, o cosas crudas. Todo esto afecta a Beckham y hay muchos otros factores. Digamos que cuando uno le manda las dietas a los pacientes, a veces son, digamos, son dietas muy completas. Obviamente, de forma general lo estamos hablando aquí, donde, como le digo, en el caso de Beckham, para evitando carbohidratos, azúcar, cosas crudas, ya se ayuda mucho, cosas frías. En el caso de Crispa, más bien es cosas calientes, hay que evitar más bien cosas que calienten mucho el cuerpo, como el jengibre, la pimienta, cebolla, ajo, ¿no? Todas estas cosas. Y en el caso de LUM, son cosas más bien crudas o cosas que exalten la mente, ¿no? Cafeína, café, chocolate, todas las cosas que agiten mucho el cerebro. Entonces, básicamente desde el punto de vista de alimentación es esto, y de clima también afecta. También hay una energía densa. O sea, esto también puede afectar, ¿no? a las antenas, estas grandes que tenemos si estamos muy cerca. Los mismos celulares hoy en día ya están afectando también estas corrientes en el individuo, y eso puede entrar dentro de lo que son influencias sutiles, ¿no? Entonces hay varias cosas que causan enfermedades, ¿verdad? No solo la comida, sino, como ya lo dijimos, el clima, la alimentación, los pensamientos, la actitud del individuo, la genética, de todos estos años universitarios eh, para ser doctor en medicina tibetana, ¿no? ¿Qué es en sí un veneno mental? Me llama mucho la atención, por un lado. Y por otro lado, la pregunta es, ¿solo tenemos esos tres venenos mentales o qué otra cosa nos genera un veneno mental? Sí, bueno, desde el punto de vista de la medicina tibetana y de esta sabiduría sagrada de aquí, del Himalaya, básicamente estos tres, digamos, son los más fuertes. O sea, el deseo y el apego entran en LUM, el rechazo y la adversión entran en Crispa, y la ignorancia entran en Beckham. Y ya yo creo que aquí se engloban casi todos los venenos mentales, porque por ejemplo cuando hablamos de ignorancia, la ignorancia, por ejemplo, es muy amplia, ¿no? No solamente es ignorar que de repente para una persona en especial le cae mal los carbohidratos, y que tiene que evitarlos. De repente ella lo ignoraba porque no lo sabía, porque no tenía el diagnóstico, digamos, adecuado de que tenía este desbalance. Uno ignoraba ese hecho. Eso es literalmente ignorar. Pero ignorante también puede ser aquella persona que ya sabe de repente que comer pan le hace mal, pero bueno, qué rico el pan, y lo sigue comiendo, ¿no? Entonces eso es ya ser, digamos, súper ignorante, ya Yo, sabiendo que doblemente te hace ignorante. daño, uno igual lo... ¿sí?
Entonces, bueno, eso yo creo que es algo que es importante dentro de la ignorancia. También, por ejemplo, a veces sabemos que ¿verdad? Nos hace daño. Hay como un círculo vicioso y entonces vamos y lo visitamos y entramos en debate. Entonces, eso es ser ignorante, ¿no? También, por ejemplo, sabemos que pensar en tal cosa, de que un miedo que le pasó a un hijo de nosotros, entonces sabemos que pensar en estas cosas nos hacen daño, pero intentamos. Esto también es ignorancia. Un patrón de pensamiento que sabemos que nos hace daño y constantemente estamos pensando en ello y lo alimentamos, eso es ignorancia. Digamos, venenos mentales bastante engloban a la mayoría de los venenos mentales como subcategorías, ¿no? Que podemos tener. Pero estos son los más fuertes, ¿no? El deseo y el apego, el rechazo, la adversión y la ignorancia, desde el punto de vista de la medicina tibetana. Gracias. Otra cosa que me llama mucho la atención, que es precioso, esto que nos dices de 84,000 desbalances que podemos encontrar debido al ego. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es el ego? Porque parte del primer objetivo del Congreso, que son 3, el primero es que todos tengamos una misma concepción de la misma palabra. Entonces todo el mundo, pues conozco cantidades de corrientes y cada uno habla del ego, pero cada ego es como interpretado distinto. Entonces, ¿cuál es la interpretación para que tengamos a través de este ego 84,000 desbalances? Sí, el ego radica en básicamente no estar en el presente. Sabemos que el presente es solo uno, es un presente, no hay dos presentes. Pero sí está Luz Marina y Rodolfo, somos dos, ¿no? Ese es el ego. El ego es quien divide, quien separa, ¿no? El ego, porque como lo vuelvo y lo repito, el presente es uno, es un solo tiempo que va andando. Lo dije y ya pasó. El ego es acción, en el individuo se genera, donde él se siente separado de su entorno, ¿verdad? Como un ente separado. Ese es el ego. ¿Verdad? Es la dualidad. En el presente la dualidad no existe, no hay dos, porque es un presente. Es muy simple, desde este concepto es muy sencillo, porque en la dualidad, o digamos todo lo que existe en la dualidad es a través de conceptos. Y los conceptos existen siempre por contraposición de algo, día, noche, bueno, malo. En cambio, el presente no se puede conceptualizar. En el momento en que tú intentas conceptualizarlo, ya te fuiste del presente. Ya el tren te dejó, como quien dice. Del momento presente. En el momento en que nos separamos del momento presente, ya estamos en el ego. Ok. Y dijiste también que cuando vivimos en ese eterno presente, científicamente está comprobado el que se ilumina todo el cerebro, me parece precioso. Además deben ser unas imágenes divinas, que se ilumina, pero que también se equilibra. Entonces, aquí la pregunta es, ¿realmente podemos llegar allá? Sí, claro, es que cuando se ilumina, lo que quiere decir es que todas las regiones del cerebro están funcionando al mismo tiempo. Por lo tanto, implica un equilibrio. No está funcionando solo una región. Si solo funciona una región, hay un desequilibrio, porque se generan un tipo de sustancias químicas que luego afectan en exceso a los órganos, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros nos ubicamos en el presente, es muy sencillo, digamos que nuestro mejor maestro es nuestra respiración, porque es lo que siempre está presente, no podemos parar de respirar. Entonces, mientras nosotros encontremos más cerca que podamos de nuestra respiración, estaremos presentes. Es muy sencillo. Entonces, tenemos nuestro maestro en la punta de la nariz. Simplemente hay que colocar nuestra atención en la punta de la nariz
que sentir, ¿verdad?, cómo entra y cómo sale del aire y ya estamos presentes, no hay más nada que hacer. No necesitamos grandes maestros, solamente ubicarnos en el aquí y en el ahora a través de nuestro mejor maestro, que es la respiración, que no, nunca para. Ella siempre está presente, pero nosotros nunca estamos realmente conscientes de ella. Eso implica que siempre está intentando hacer algo, ¿no? Entonces es importante que sepamos que es muy simple, presente, ya que tenemos un maestro constante ahí, que es esta continua exhalación e inhalación, que no para y que siempre está presente, porque si paramos, pues ella no se puede ir al futuro ni al pasado porque nos morimos. Entonces, digamos que siempre está presente. Claro. Bueno, y cuando tocas ese nos morimos me parece fascinante y sí lo he estudiado, que es una visión chamánica maravillosa. Y habíamos estudiado con él y visto el tema de los muertos, que estas costumbres de ciertas regiones que llevan los muertos para que se los coman los animales, en este caso tú dijiste los pajaritos, pero a mí la verdad me parece un fascinante que ese tipo de ritual porque permite que seamos útiles hasta la última gota. ¿Y cómo es un ritual allá entonces con relación a esa trascendencia? Sí, básicamente se llama en tibetano, que significa em, como entierros, ¿no? Básicamente lo que hace es que existen vertederos de cadáveres, en donde se diseccionan, ¿verdad?, las distintas partes del individuo, los miembros, sí, las distintas partes del individuo, brazos, extremidades, todo se va como cortando y se va colocando en este vertedero de cadáveres. Y llegan más que todos los carroñeros, ¿verdad?, estas aves, buitres, y bueno, comen el individuo hasta que ya, digamos que no queda nada de lo que es la carne, ¿verdad? Solamente quedan los huesos. Básicamente este es el proceso. Claro, también de la cultura tibetana, en todo un acompañamiento del individuo durante los días anteriores, unos 3 días, básicamente a veces no se intenta no inclusive mover mucho el cuerpo. Ellos tienen la creencia de que, eh, bueno, no solamente tienen la creencia, sino también tienen la experiencia vívida, ¿no? Porque dentro de la medicina tibetana, como se escucha la práctica también contemplativa y de presencia, existen lamas, o sea, que son médicos y son lamas también, o existen médicos que son practicantes del presente, y ellos logran entrar en estados donde los signos vitales, básicamente, el individuo está muerto, ¿no? Y logran acceder al estado de lo que ellos llaman el bardo de la muerte. Y entonces practican vida para luego reconocer este estado en el momento de la muerte y poder trascender. Entonces, eh, ellos saben que en este estado parece que se exponencia todos los sonidos y todo se exponencia, como 1 millón de veces. Entonces, por ejemplo, no sé, en Occidente solemos llorarle al muerto, al oído, y dicen que esto es muy tormentoso, inclusive para el muerto, en el momento de esa trascendencia, porque todo lo que son llantos, todo esto se exponencia en ese estado de bardo muy fuerte. Entonces, es interesante. Existe inclusive el libro tibetano de la muerte, en donde se explican todas estas etapas de disolución de los elementos. En la medicina tibetana se habla de 5 elementos. Está el espacio, está el aire, el agua, el fuego y la tierra. Entonces, esta disolución de estos 5 elementos, poco a poco, cómo se van dando en el individuo, ¿no? Y bueno, hay casos muy bonitos de personas que cuando son grandes practicantes, Mm.
que exceden a estos estados, en donde el cuerpo a veces permanece semanas, años intacto, inclusive sin descomposición, inclusive con unos olores increíbles. Y inclusive hay eh, lo que llaman el cuerpo iris, o lo que es la resurrección para los cristianos, que fue lo que logró Jesús en el sarcófago, que es alcanzar el cuerpo de luz, es lo que se llama cuerpo de luz, que es la vibración de la materia, que no es más que energía condensada en energía. Y simplemente el cuerpo, pues, prende, ¿no? De forma de luz. Y aquí en el Himalaya hay miles de casos de este tipo. Para nosotros en Occidente, esto logró Jesús, es como wow, ¿verdad? Y wow, que trascendió el cuerpo, ¿no? En la materia, en energía y en luz. Y aquí hay muchos casos recientes de este tipo de fenómenos, ¿no? Y grabados. Hay cosas que para que la gente empiece ya a creer, inclusive los científicos no logran entender estos fenómenos que son tan increíbles, donde el cuerpo vibra a un nivel en donde la materia empieza a reducirse, el cuerpo se reduce, se hace chiquitito, y la gente puede cargar al tío aquí sobre el pecho de este tamaño, y después el cuerpo simplemente hace puff. Y esos son ya niveles de presencia, son practicantes muy avanzados en la presencia, y logran mantener una presencia absoluta, muy fuerte, y logran entrar en vibraciones de un amor increíble y generan esta trascendencia del cuerpo. Y bueno, son los maestros, ¿no? Entendidos con este cuerpo de luz, se le pueden hacer a la gente y dar enseñanzas ya con un cuerpo de luz, ¿no? No con un cuerpo físico. Entonces todo esto es muy interesante, porque ya la medicina va a estos puntos de estados de presencia, de vibración y de sanación muy altos, ¿no? Y bueno, aquí donde estoy, inclusive varios centros ya no de medicina, sino que se dedican específicamente a estas técnicas, son centros de budismo tibetano y, y escuelas de prácticas avanzadas, ¿no? En estas técnicas de meditación y de contemplación. Entonces es muy interesante toda esta interdependencia cuerpo-mente, o como llamamos en Occidente espíritu. Aquí no se habla de un espíritu, sino de un continuo mental, ¿no? Por eso es que en el Himalaya se creen las reencarnaciones, porque se creen que es un continuo mental, ¿verdad? Que existe. Entonces no hay un alma, como para nosotros en Occidente, que hay un alma, un espíritu. Aquí no, aquí hay un continuo mental simplemente. Y bueno. Esas diferencias de Sí. culturas, todo este tipo de cosas que estamos hablando con relación a esta muerte, yo había leído un libro sobre cuando los principios de Inglaterra, y entonces que empieza la medicina y pues les pagaban a ciertos tipejos mala onda que eran como los ladrones que iban a los cementerios y se robaban los cuerpos para que los estudiantes de medicina pudieran poder estudiar. Entonces, y mira, allí simplemente están ahí, al alcance de la mano para que cualquiera pueda estudiar. ¡Qué maravilla! Ok, Sí, otro tema y nos vamos porque sé que tienes consulta en este momento. Quiero decirle a la audiencia que ha sido una conferencia, un, una charla difícil de grabar porque yo estoy grabando hoy, pero Rodolfo está contestándome mañana. Tenemos casi un día completo de diferencia, entonces no lo habíamos logrado. Yo estoy grabando aquí, van a ser las 10 de la noche, allá están ya iniciando labores del día de mañana. Un tema antes de que te vayas, y es sobre las plantas medicinales también que tocaste, un tema que sí quiero dejar en claro, porque es que todos los excesos son malos. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, que hay varias empresas comerciales hoy muy bien posicionadas,
donde resulta que quieren cambiar todo el conocimiento científico sobre la nutrición del cuerpo para solo darnos pastillas de X cantidad de nutrientes, pero siguen siendo excesos porque el cuerpo no los necesita. Tú nos decías que hay 2.400 compuestos naturales que pueden llegar a producir infinidad de combinaciones. Vamos un poquito a eso, si ese exceso o ese defecto nos está afectando, porque es que ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Y es que tiene que haber siempre ese equilibrio que estamos hablando para que se nos ilumine ese cerebro. Sí, sí, no, tienes toda la razón. Y es muy importante el equilibrio de la combinación de las distintas plantas y sus distintos efectos. Por eso es que puede ser muy bueno, no sé, comer cúrcuma o X sustancia y la gente va y compra la macrobiótica de esto, otro, pero ¿cómo combinarlo? ¿Cómo saber que efectivamente eso natural que uno está comiendo bien combinado? Entonces, estas sabidurías ancestrales tienen, wow, muchos años de experiencia en estas combinaciones para generar un efecto específico sobre estos impulsos en el cuerpo y no generar un efecto secundario. Porque sea natural no implica que no tenga efectos secundarios. Todo el mundo dice, no, es natural. No me gusta lo químico porque genera efectos secundarios. Bueno, lo natural también genera efectos secundarios, pero porque tiene moléculas químicas igual. O sea, todas las plantas, todos tienen moléculas. Las moléculas están en todos lados. Y son las moléculas las que generan efectos en el cuerpo. Ahora, estas moléculas combinadas de cierta forma es donde uno evita estas cosas. Y en esto se enfocan mucho los médicos. Incluso también hay terapias externas. Es una lástima que hoy, por ejemplo, no se encuentra la doctora Lindsay Ryan, que es mi compañera que trabaja conmigo en Costa Rica, en el centro pequeño que tenemos nosotros ahí, porque ella se enfoca más en las terapias externas. En la medicina tibetana, por ejemplo, el Kumnie, que es una terapia externa, que se trata de ciertos puntos en el cuerpo que estimulan estos tres tipos de corriente, LUM, Beckham y CRISPR, y también puntos en el cuerpo que estimulan a las corrientes para estos órganos específicos, si hay una persona que tiene un problema de riñón, hígado. Entonces, esta terapia externa es básicamente una medicina externa, porque cuando un doctor no tiene medicinas, ¿qué hace? Tiene sus manos. Con sus manos aplica presiones en ciertos puntos para generar ciertos equilibrios, no solamente balance físico, sino también mente. Son técnicas muy buenas también para las personas que buscan un avance espiritual o un estado de paz o tal. Técnicas como el Kunien, el Moxa, que es tan famoso también en la medicina china, que son como unos palitos de carbón que se colocan en ciertos puntos donde se estimulan estas corrientes. Esto también ayuda muchísimo. O sea, ojalá en un momento puedas también de repente entrevistar a la doctora Lindsay, porque son terapias externas dentro de estas medicinas sagradas del Himalaya. Terapias externas ya más de aplicar, desde moxa, kumnie, acupuntura, cupping, que es como vacío, se hace como vacío, también se hace drenaje de sangre, ¿verdad? En ciertas partes del cuerpo. Esto es increíble, porque a veces en vez de sacar el apéndice, drenan un poquito de sangre por un lado, ¡pum!, se desinflama el apéndice, ya no se saca. Cosas de este tipo, ¿no? Entonces, esto, lo que comentas es muy importante, ¿no? Saber bien, no solamente el tema de las medicinas, sino cosas externas que uno puede aplicarse para equilibrar y balancear, ¿no?, nuestra alimentación y nuestros hábitos, que a veces son muy constantes, ¿verdad? A veces me llegan pacientes que me dicen, no, yo como súper sano, orgánico, verde, no sé qué. Yo debo estar perfecto. Entonces uno lo ve, bueno, mira, no tienes este balance, por eso no estás, no sé, haciendo bien. Entonces, porque claro, todos los años verde sano siempre. Hay que balancear, ¿verdad? Entonces hay que buscar eh, el equilibrio, ¿no? La vía del medio, que es la vía correcta, ¿no? Entonces esto es importante, porque a veces hay modas, ¿no? Comer solo
crudo, no les dejan comerlo crudo, y de repente se balancean y se enferman, y no saben cómo. Entonces, no, mira, de vez en cuando tienes que comer cocinado, o comer estas cosas calientes, o comer aquello. Es importante tener esta visión de esta combinación, y obviamente necesitamos del apoyo de estas sabidurías tan antiguas donde tienen estos conocimientos, porque por más que tengamos muchas máquinas y mucha tecnología y podamos ver muchas cosas desde el punto de vista bioquímico, nos falta profundidad de otros niveles. Y lamentablemente el individuo actualmente, o sea, no tiene la misma percepción de su entorno que se tenía hace 7000 años. Empezando con que el eje de la Tierra ha cambiado. Si el eje de la Tierra cambia, dice a 0,01 grados, la percepción del individuo aquí no es igual. O sea, hace 5000 años la percepción del individuo era totalmente distinta. Eso en el laboratorio lo vemos. Yo agarro las células y le cambio sus campos electromagnéticos y se orientan, se desorientan, y nosotros somos como células dentro de este gran cuerpo que es la Tierra. Si nos cambia el campo magnético, nos cambia la percepción, la orientación. Claro. Entonces, no es lo mismo. Entonces, los doctores que escribían las medicinas hace 5000 años, hace 2000 años, estas combinaciones, no tenían la misma percepción que nosotros ahora. Entonces, es una gran ayuda que tengamos una medicina ininterrumpida. Lamentablemente, nosotros en Latinoamérica sufrimos conquista. Durante ese proceso de conquista se interrumpe el proceso de evolución de la medicina natural nativa nuestra. Nosotros en Latinoamérica no tenemos en las universidades departamentos de medicina indígena, como aquí en India. Aquí en India hay departamentos de medicina ayurveda. Y son 5 años de universidad, se usan equipos tecnológicos. Ojalá nosotros en Venezuela, en Colombia, en Latinoamérica tuviéramos una carrera de medicina natural indígena, X nombre, 5 años, y se hacen estudios o sea, eso se perdió, se hubo una interrupción en sus pueblos, con sus medicinas y sus conocimientos, sí, pero no evolucionó al punto en que evolucionó, por ejemplo, aquí en Asia, estas medicinas que no fueron cortadas, ¿verdad? Y más en el Tíbet, pues. En el caso de India, bueno, sí sufrió conquista, ¿verdad? En su momento, pero se mantuvo. En el caso de Tíbet no hubo ningún tipo de conquista. Hasta ahorita, en los años 60, que entra China y básicamente conquista abruptamente, matando y a la fuerza, se apodera de lo que es el Tíbet, ¿no? Pero ya estamos hablando de que fue hace muy poco. Entonces hubo esas universidades que habían en Tíbet, se trasladaron, hubo refugio en India, están refugiados, el Dalai Lama, todos ellos se refugiaron aquí, y se hacen todas estas universidades, continuó desde los años 60 acá, y hay esta apertura, digamos, al mundo, ¿no? Entonces es muy lindo poder ver esto desde esta visión y interactuar y fusionar lo mejor de Occidente con lo mejor de Oriente. ¿Okay? Bueno, es un honor conocerte, me encanta. Es como este congreso ha sido dictado desde el cielo y, y es eso precisamente lo que se busca, que sea integrativo, que cojamos esa ancestralidad para ponerla al servicio de la nueva humanidad. Y personas como tú son las que van a traer esa unión de esos mundos. Y eso hace que hay una palabra, hay una frase, aquí en esta etapa también hemos traído desde el Panamá una praxis tibetana precisamente. Y resulta que es que también no suena a historia cuando se hace la historia. Entonces, alguien salió del Tíbet y trae esa praxis a Argentina y ya se está difundiendo, pero se han tomado más de 50 años. La idea con el Congreso es que en estos 25 países que nos están escuchando puedan
ir empezando a abrir sus ojitos, las ventanas del alma y del conocimiento para que personas como tú, que estás en este momento en estos dos mundos, empiecen a sembrar esa historia de la nueva humanidad. Rodolfo, Dios te bendiga, muchísimas gracias. Tashi Dele, muchas gracias. Namaste. Namaste. Recuerda que estás viendo esta presentación en la página web del Congreso Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales e igualmente un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este mega proyecto.